¿Qué harías si el día más feliz de tu vida se convirtiera en una pesadilla ante los ojos de todos? ¿Qué harías si la persona que más amas fuera engañada, traicionada, y solo tú pudieras detenerlo? ¿Tendrías el valor de enfrentarte a todos, incluso si solo fueras un niño de 8 años? Hoy te contaré una historia que te desgarrará el corazón y te hará cuestionar hasta dónde puede llegar el amor y la lealtad. Una historia donde el destino de una familia pendía de un hilo. Y donde el coraje de un pequeño cambió para siempre el curso de muchas vidas. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. Y ahora sí, disfruta del vídeo. Todo estaba preparado. Los invitados esperaban entre murmullos emocionados. La música flotaba en el aire como una promesa de felicidad. En el altar, David Matthews, vestido de negro impecable, sonreía nerviosamente, esperando a la mujer que prometía completar su vida. A su lado, su pequeño hijo Ethan, sosteniendo el cojín de los anillos con sus manitas temblorosas. Parecía ser parte de aquel cuadro perfecto. Pero bajo su diminuta chaqueta, su corazón latía desbocado, porque Ethan guardaba un secreto. Un secreto que, si se atrevía a revelar, no solo arruinaría la boda, sino que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. Cuando las puertas de la capilla se abrieron y Emily, radiante de blanco, comenzó a avanzar hacia el altar, todo el mundo contuvo el aliento. Todos, menos Ethan. Él sabía algo que los demás no. Algo que no podía callar, aunque hacerlo le costara todo. La pregunta era, ¿tendría el valor de hablar? Porque a veces, el amor verdadero no se mide en los grandes gestos ni en las palabras hermosas. Se mide en esos instantes donde, contra todo miedo, elegimos hacer lo correcto. Y Ethan estaba a punto de dar la batalla más importante de su joven vida. El altar estaba decorado con flores blancas y lilas. El sol entraba a raudales por los vitrales, pintando de colores cálidos la iglesia. Y los murmullos de la gente se fundían con la música suave de cuerdas. David Matthews estaba allí, de pie, en su impecable traje oscuro, con una sonrisa nerviosa que apenas podía disimular. Era el día en el que todo debería haberse vuelto perfecto. Se había preparado toda su vida para este momento. El momento de casarse con Emily. La mujer que había transformado su mundo. En su mente, ese día debería haber sido el comienzo de una historia de amor eterna. Pero algo dentro de él, le decía que las historias no siempre tienen un final feliz. Te ves increíble, papá, susurró Ethan, su pequeño de 8 años. Mientras tomaba el cojín de los anillos. David miró a su hijo con una sonrisa cálida. La sonrisa que siempre le regalaba cuando pensaba en lo afortunado que era de tenerlo. Pero esa sonrisa no era completa. En los ojos de Ethan brillaba algo que David no sabía cómo interpretar. Algo que no podía decirse con palabras. Pero que estaba ahí. Algo que lo inquietaba. La iglesia estaba llena, los rostros sonrientes, las miradas brillantes. Los invitados esperaban el momento de la unión. El final perfecto que todos esperaban ver. Esa foto con la que todos soñaban. Pero David no podía dejar de mirar a Ethan, quien, a pesar de su pequeño tamaño y su traje idéntico al de su padre, se veía más preocupado que nunca. Los ojos del niño, lejos de reflejar la alegría de la ocasión, parecían ser una tormenta en sí mismos. La música se intensificó, las puertas de la capilla se abrieron, y Emily entró, radiante como siempre, con su vestido blanco de encaje. Caminaba hacia el altar con la gracia de una reina. Todos se pusieron de pie, asombrados ante su belleza, ante la perfección que parecía ser. David la miraba embelesado. Pero algo en su pecho se tensaba a medida que la veía acercarse. Era su gran momento.
Era la culminación de una historia que había comenzado con promesas de amor eterno. Sin embargo, una parte de él no podía dejar de preguntarse si todo era tan perfecto como parecía. Las palabras de Ethan resonaron en su mente. Esas palabras tan simples pero llenas de peso. Te ves genial. Papá, ¿por qué sonaban tan vacías en su cabeza? ¿Por qué, cuando su hijo dijo eso? El pecho de David se llenó de una extraña presión. Una sensación de que algo se estaba desmoronando. Incluso antes de que comenzara la ceremonia. Te ves hermosa, susurró David a Emily cuando llegó al altar. Sus palabras fueron dulces, llenas de amor, pero dentro de él, un nudo se formaba. Ethan, sin embargo, no estaba mirando a Emily. Sus ojos no dejaban de seguir a su padre, con una intensidad que David no alcanzaba a comprender. Las manos de Ethan apretaban con fuerza el cojín de los anillos. Los nudillos palideciendo. A medida que la ceremonia comenzaba, las palabras del oficiante fluían suavemente, como el sonido de un arroyo en calma. Pero para Ethan, cada sílaba que se pronunciaba era como un reloj que hacía tic-tac en su cabeza, alargando cada segundo, cada instante, con una presión insoportable. Sus ojos iban de su padre a Emily, buscando respuestas que no podía encontrar. ¿Por qué me siento tan mal?, pensó Ethan, sin poder comprender la tormenta que crecía dentro de él. Había algo en Emily, algo que no podía explicar, pero que lo hacía sentirse incómodo. Vulnerable, algo en la forma en que hablaba, en la forma en que se movía cuando no había nadie más alrededor. Algo que le daba miedo. A medida que el oficiante comenzó a hablar sobre el compromiso y el amor eterno, Ethan recordó el primer encuentro con Emily. El primer día en que su padre le había presentado a la mujer que, supuestamente, iba a convertirse en su nueva madre. Era una tarde fresca de otoño. El sol se filtraba entre las hojas doradas. David estaba emocionado, tan feliz que casi parecía un niño. Tengo a alguien especial a quien quiero que conozcas. Campeón, le había dicho, y Ethan había sentido un nudo en el estómago. Desde la muerte de su madre, todo lo que había conocido era a su padre, su compañero, su protector. La idea de que alguien más pudiera entrar en ese espacio le daba miedo. Emily, esta es Ethan, había dicho David, sonriendo con orgullo. Ethan la miró con cautela, pero su sonrisa perfecta lo hizo dudar por un momento. Es un placer conocerte finalmente. Ethan, le dijo Emily con una dulzura que, en ese momento, parecía genuina, y por un breve instante, Ethan pensó que tal vez podría funcionar. Tal vez esta mujer podría ser parte de su vida, parte de la nueva familia que su padre deseaba tanto. Pero las semanas pasaron, y algo cambió. Los pequeños gestos de Emily, sus sonrisas vacías, sus palabras llenas de juicio sutil, empezaron a hacer que Ethan se sintiera más aislado, más pequeño. Cuanto más su padre se sumergía en su amor por Emily, más Ethan se retiraba, se refugiaba en su habitación, dejando de lado las actividades en familia, observando, sintiendo que algo no estaba bien. Y ahora, de pie en esa iglesia, con su padre a su lado y su futura madre a su frente, Ethan sabía que algo tenía que decir, algo que cambiaría todo, algo que no podía callar, por más miedo que tuviera. Porque a veces, la verdad más dolorosa no se oculta bajo un velo de mentira, sino que se enfrenta, por más que duela. Pero, ¿qué fue lo que Ethan decidió hacer? ¿Cómo rompió el silencio, el miedo y el amor de su padre? Descúbrelo a continuación. Al principio, Emily parecía ser la mujer perfecta. Era cálida, amable, con una sonrisa siempre brillante. Pero conforme el tiempo pasaba, Ethan comenzó a ver algo que no era tan evidente para los demás. Su padre, David,
Estaba completamente cautivado por ella. Como si su amor fuera suficiente para iluminar toda su vida. A sus ojos, Emily era todo lo que él había buscado. Una madre para su hijo. Una compañera perfecta. Y Ethan, a pesar de la incomodidad, trató de adaptarse, de aceptar la idea de que esta mujer sería su nueva madre. Pero algo no encajaba. Era sutil al principio. Las sonrisas de Emily siempre parecían frías. Las palabras amables que ella le dirigía a Ethan no eran tan genuinas como él quería creer. Cuando su padre no estaba cerca, las palabras se tornaban más cortantes, menos llenas de esa dulzura que tanto le había mostrado al principio. Y Ethan, tan observador como siempre, no dejaba de notar pequeños gestos. Miradas que no eran de una madre cariñosa, sino de alguien que, quizás, no estaba allí por las razones correctas. Una noche, hace unas semanas, había llegado tarde a casa después de un día agotador en la escuela. David estaba fuera, haciendo unas compras, y Ethan se encontró solo con Emily en la cocina. Al principio, todo parecía normal. Pero cuando Ethan intentó iniciar una conversación, ella le respondió con una frialdad que lo desconcertó. Cállate y come en silencio. Ethan, estoy ocupada. La respuesta de Emily fue tan fría, tan repentina, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda del niño. Esa no era la misma mujer que había sonreído tan dulcemente al principio. Ethan se encogió, masticando su comida en silencio. Mientras Emily, sin mirarlo, seguía revisando su teléfono móvil con rapidez. Algo en la forma en que se comportaba lo incomodó profundamente. Pero lo peor de todo fue que David no estaba allí para ver lo que ocurría. En los días siguientes, las tensiones aumentaron. Cuando David llegaba a casa, Emily cambiaba por completo. Se transformaba, como si una máscara de amabilidad y cariño se pusiera sobre su rostro. Le preguntaba a Ethan cómo le había ido en la escuela. Le sonreía, le revolvía el cabello con dulzura, y su voz se volvía suave y amorosa. Pero Ethan sabía que no era real. Sabía que algo se estaba desmoronando. ¿No es maravillosa, Ethan? David solía decir, sonriendo con una alegría que hacía brillar sus ojos. Sí, papá, es genial, respondía Ethan, su voz forzada, su mente llena de incertidumbre. Lo hacía solo para no romper la burbuja de felicidad que parecía envolver a su padre. Pero por dentro, el niño sentía que todo aquello era una mentira que su corazón ya no podía ignorar. Una tarde, todo se desmoronó. David estaba trabajando hasta tarde, como era usual, y Ethan estaba en su habitación, perdido en sus pensamientos, cuando Emily irrumpió sin previo aviso. El sonido del portazo resonó en la casa vacía, y antes de que Ethan pudiera reaccionar, un vaso de jugo se derramó sobre la mesa. Sin pensarlo, el niño intentó limpiarlo rápidamente, pero en su prisa, el vaso se rompió. La reacción de Emily fue instantánea y brutal. «Mira lo que has hecho», gritó, su voz cargada de furia. Ethan intentó disculparse, pero sus palabras se ahogaron en el aire. Emily lo agarró del brazo con fuerza, los dedos de ella clavándose en su piel. El niño se estremeció, sintiendo que la mano de Emily le estaba dejando una marca más profunda que la herida física. «Eres un niño torpe e irresponsable», murmuró, su tono cargado de desprecio. Por un instante, Ethan sintió como si su corazón se hubiera roto. La rabia que sentía de Emily no era solo hacia él. Era como si todo su ser estuviera envenenado. Como si en la presencia de su padre, todo fuera perfecto. Pero cuando él no estaba cerca, la máscara caía y se revelaba algo oscuro. Ethan no lo entendía por completo. ¿Por qué Emily lo trataba así? ¿Por qué no podía ser esa madre amorosa que tanto deseaba su padre?
La razón le era aún vaga. Pero el miedo era claro. Como una sombra que se cernía sobre su vida. Que se sentía cada vez más presente. Y lo peor de todo era que David, su papá, nunca veía lo que él veía. Emily seguía siendo la mujer de sus sueños. Y él seguía confiando en ella. Sin ver las grietas en su comportamiento. Ethan no quería que su padre sufriera. Pero la verdad se estaba construyendo en su mente. Como una montaña que no podía ignorar. No puedes quedarte callado, Ethan. Pensó para sí mismo mientras observaba a Emily al día siguiente. Cuando fingía ser la madrastra perfecta nuevamente. No sé cómo. Pero tengo que detener todo esto. Pero, ¿cómo iba a hacerlo? ¿Cómo podía enfrentarse a Emily y a la mentira que había invadido su hogar? La respuesta a esta pregunta está por llegar. Era una tarde tranquila. O eso parecía. David había salido por un par de horas para hacer algunas compras. Como tantas veces lo hacía. Ethan estaba en su habitación. Como de costumbre, terminando los deberes que siempre se sentían interminables. La casa, en ese momento, era su refugio. El lugar donde sentía que al menos podría escapar de la incomodidad de la situación que vivía con Emily. Pero todo cambió en un instante. Como siempre sucede con los momentos que dejan cicatrices. Ethan había dejado su vaso de jugo en la mesa. Distraído, mientras pensaba en la conversación con sus compañeros de la escuela. Cuando entró a la cocina para preparar un bocadillo. Algo hizo que el vaso cayera de la mesa. El líquido dorado se derramó por toda la superficie, empapando la mesa y manchando el mantel. Un error pequeño, insignificante, al menos eso pensó Ethan. En ese momento, no sabía que este simple accidente sería el principio de algo mucho más grande. Con el corazón acelerado, se apresuró a limpiar, pero en su prisa, el vaso de vidrio se rompió. Las piezas afiladas esparciéndose sobre el suelo. El sonido del cristal quebrado resonó en la casa vacía. Como un eco de la tensión que había estado creciendo durante semanas. Fue entonces cuando Emily irrumpió en la cocina. Su cara, que normalmente mostraba una sonrisa perfecta, ahora estaba distorsionada por la rabia. «Mira lo que has hecho», gritó. Su voz cortante y llena de desprecio. Las palabras le atravesaron como cuchillos. Y Ethan, sin saber cómo, sintió una presión insoportable en el pecho. Se tambaleó, retrocediendo, sintiendo que la atmósfera de la casa se volvía pesada. Densa, como si todo estuviera a punto de derrumbarse. «Lo siento, lo limpiaré», balbuceó, intentando recolectar las piezas rotas. Pero Emily no le dio tiempo. De un rápido movimiento, ella lo agarró del brazo con una fuerza desmesurada. Los dedos de Emily se clavaron en su piel, dejando marcas rojas que él no podría borrar. «Eres un niño torpe e irresponsable». La voz de Emily salió como un rugido. Cada palabra impregnada con una ira feroz. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Ethan. Pero no se atrevió a dejarlas caer. Su cuerpo temblaba. Pero no era solo por el miedo. Era algo más profundo, algo que nunca antes había sentido. La sensación de estar completamente solo. Incluso con su padre cerca. Incluso cuando pensaba que Emily sería su nueva madre. «Lo siento», susurró de nuevo. Pero sus palabras ya no parecían importar. Emily estaba lejos de ser la mujer cariñosa que David creía conocer. Aquel primer golpe emocional fue el que rompió la barrera. Ethan, por primera vez, se dio cuenta de que no estaba viviendo en un cuento de hadas. Todo lo que había supuesto ser amor, calidez y protección, era mentira, la burbuja de seguridad que había construido con su padre. Su única fuente de consuelo después de la muerte de su madre. Comenzó a desmoronarse ante sus ojos. La rabia de Emily no era solo hacia él.
Era una furia que parecía dirigida a todo lo que representaba. Un niño que se interponía entre ella y su objetivo. Un niño que no sabía su lugar. Y Ethan lo sentía. Lo veía en los gestos que ella hacía cuando David no estaba cerca. En los comentarios despreciativos que soltaba en los momentos más pequeños. Su amor por él, si alguna vez lo hubo, parecía ser una máscara perfecta que se desvanecía cuando ella pensaba que nadie la veía. ¿Qué había hecho para merecer ese trato? Ethan recogió las piezas rotas del vaso y las echó al cubo de basura. El sonido del cristal rompiéndose quedó grabado en su mente. Como una advertencia. Sabía que esa no sería la última vez que su mundo se desmoronaba por completo. Algo dentro de él se rompió esa tarde. Y no pudo evitar preguntarse si lo que había experimentado con Emily era solo el principio. ¿Qué más podía esconder esa mujer detrás de su sonrisa perfecta? Mientras Ethan se quedaba en silencio. La casa parecía retumbar con el eco de lo que acababa de suceder. Un miedo profundo comenzó a instalarse en su corazón. Y con él, la determinación de no dejar que su padre cayera en las garras de Emily. No sabía cómo, no sabía cuándo. Pero algo dentro de él se despertó. Un deseo de proteger lo que aún quedaba de su familia. Algo que, si no lo detenía, podría destruir todo lo que amaba. El miedo y la rabia se mezclaron en su interior. Y mientras Emily regresaba a la cocina, fingiendo que nada había sucedido, Ethan juró para sí mismo que no se quedaría de brazos cruzados. Ya no podía permitir que las mentiras siguieran creciendo. Pero, ¿cómo se enfrentaría Ethan a Emily cuando toda la verdad parecía estar bajo una capa de sonrisas? ¿Cómo conseguiría las pruebas para exponerla? La respuesta estaba por llegar. Y Ethan no iba a permitir que su vida, ni la de su padre, siguieran siendo manipuladas. Ethan no podía seguir viviendo bajo la sombra de sus miedos. Cada día que pasaba, la imagen de Emily, tan sonriente y perfecta a los ojos de su padre, se hacía más repulsiva en su mente. Cada vez que la veía posar junto a David, su corazón se retorcía en su pecho. Como si la mentira que ella había tejido a su alrededor lo estuviera estrangulando lentamente. Pero lo peor era no saber cómo detenerlo. Cómo abrir los ojos de su padre antes de que fuera demasiado tarde. Ethan necesitaba pruebas. Necesitaba algo más que una simple corazonada. Algo que su padre no pudiera ignorar. Pero ¿cómo lo haría? Emily había sido tan cuidadosa. Tan astuta al ocultar su verdadera naturaleza, que la idea de desenmascararla parecía una misión imposible para un niño de 8 años. Una tarde, después de la escena en la cocina, Ethan decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Cuando su padre salió al jardín a trabajar en el coche, Ethan se deslizó sigilosamente hacia la oficina de Emily, la habitación donde ella guardaba sus cosas. Había aprendido con el tiempo que Emily siempre dejaba su computadora encendida. Distraída con la boda o con llamadas interminables sobre el evento. Esa era su oportunidad. Con las manos temblorosas, Ethan se acercó al escritorio, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera observando. El peso de lo que estaba a punto de hacer lo envolvía, pero no podía retroceder. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que él. Con un suspiro silencioso, tomó la computadora portátil de Emily y la abrió. El corazón de Ethan latía con fuerza, como un tambor golpeando sus sienes. ¿Qué encontraría? ¿Sería tan terrible como él imaginaba? Pero la única manera de saberlo era continuar. Con los dedos aún temblorosos, comenzó a explorar los archivos, buscando cualquier pista, cualquier indicio de la verdad. Cada clic lo acercaba más a una realidad que temía descubrir, pero que sabía que debía conocer. Después de un rato que le pareció eterno, una carpeta llamó su atención. Seguros y pólizas.
El nombre le hizo sentir un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué era eso? ¿Una coincidencia o una pieza clave del rompecabezas? Abrió el archivo y... Cuando vio la información allí, casi dejó caer la computadora. Era una póliza de seguro de vida. Con el nombre de su padre, David Matthews, como beneficiario. Pero lo que más le geló la sangre fue la pequeña letra al pie de la página. Condición: fallecimiento accidental. Beneficiario: Emily Matthews. ¿Emily Matthews? ¿Qué significaba esto? Ethan sentía que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo podía ser posible que Emily estuviera planeando la muerte de su propio esposo por dinero? Pero todo encajaba. Las excursiones que Emily había sugerido. Los extraños comentarios sobre el seguro. Las actitudes cambiantes de ella cuando David no estaba cerca. Ethan sentía que una verdad espantosa se estaba revelando ante él. Él ya no podía dudar. Con el corazón acelerado, Ethan cerró la computadora y la dejó en su lugar. Pero no sin antes tomar fotos de todo lo que había encontrado. Sabía que esas pruebas serían su única carta para salvar a su padre. Aunque no quería que David viera todo lo que había descubierto. No tenía otra opción. Debía confrontarla. Debía sacar la verdad a la luz antes de que fuera demasiado tarde. Con un nudo en el estómago, Ethan salió de la oficina de Emily, asegurándose de que todo quedara tal como estaba. Cada paso que daba lo acercaba más a una confrontación inevitable. Ya no había vuelta atrás. Pero el miedo que sentía no era solo por lo que había descubierto, sino por lo que sucedería después. ¿Cómo le explicaría todo a su padre? ¿Cómo podría pedirle que creyera en él cuando la mujer que él amaba, que parecía tan perfecta, había resultado ser todo lo contrario? ¿Y si su padre no lo escuchaba? ¿Y si Emily lograba manipularlo una vez más? Ethan sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Pero al mismo tiempo, algo en él había cambiado. Ya no era el niño que temía la verdad. Ya no era el niño que esperaba que todo mejorara por sí solo. Había crecido, y la realidad lo había golpeado de frente. No voy a dejar que la destruya, murmuró para sí mismo, mientras se dirigía al salón donde David estaba trabajando en el jardín. Era el momento de enfrentarse a la verdad. Pero, ¿cómo reaccionaría David cuando Ethan le mostrara las pruebas? ¿Sería capaz de creerle? ¿O Emily, con su astucia, lograría una vez más manipular la situación y escapar de la verdad? Ethan no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. La póliza de seguro, los detalles que no encajaban. Y sobre todo, esa sensación profunda y visceral que le decía que algo horrible estaba por suceder. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Emily se distorsionaba en su mente, convirtiéndose en una figura sombría, manipuladora, calculadora. ¿Cómo pudo David no ver lo que estaba pasando? Ethan pensaba en todo lo que su padre había compartido con él sobre Emily. La emoción en su voz, la forma en que siempre hablaba de ella como si fuera la solución a todo su dolor. Como si ella fuera la respuesta a su vida después de la muerte de su madre. Ethan quería que fuera verdad. Quería que todo lo que su padre creía fuera real. Pero cuanto más investigaba, más se convencía de que la verdad era mucho más oscura de lo que podía imaginar. La mañana después de su descubrimiento, Ethan se sintió más nervioso que nunca. La boda de su padre se acercaba. Y con ella, el miedo que lo consumía lentamente. El niño ya no podía ignorar las señales. Los pequeños fragmentos de una verdad que se tejían tan finamente que no podía dejarlos pasar. Era como si estuviera persiguiendo una sombra, sabiendo que algo espantoso lo esperaba, pero sin poder alejarse. En los días siguientes, Ethan se dedicó a seguir investigando. Sabía que el tiempo se agotaba. La boda sería el próximo fin de semana.
¿Y si no encontraba algo más que pudiera salvar a su padre? La tragedia sería inevitable. Después de la escuela, cuando David estaba fuera de casa, Ethan volvió a la oficina de Emily, decidido a encontrar más pistas. No podía quedarse quieto, su mente no le daba descanso. Fue en un cajón de escritorio, oculto entre papeles que parecían inofensivos, donde Ethan descubrió algo que hizo que su corazón se detuviera. Había encontrado una carta. No era cualquier carta, era una nota dirigida a Mark, la misma persona cuyo nombre había encontrado en la computadora de Emily. El papel estaba arrugado, como si lo hubiera metido allí a toda prisa. Ethan comenzó a leer, su mano temblando. El contenido era tan espeluznante que casi no podía creer lo que leía. Todo está listo, el seguro está en su lugar. Y después de la boda, será fácil hacer que parezca un accidente. David estará demasiado distraído con todo para notar lo que estamos haciendo. Pero recuerda, tenemos que esperar hasta que esté completamente comprometido con la idea de la boda. No podemos arriesgarnos a que se desespere antes de tiempo. El dinero será nuestro. Luego, desapareceremos. Nadie sospechará nada. El aliento de Ethan se cortó. El mundo que conocía se desplomó ante él. Y con cada palabra, cada detalle que se revelaba, el peso de la verdad lo aplastaba más y más. Emily y Mark estaban planeando matar a su padre. Todo estaba cuidadosamente orquestado. La boda, la distracción, el accidente que parecía tan inevitable, pero que había sido planeado con una frialdad aterradora. ¿Cómo podría ser posible que la mujer que había llamado mamá a Emily durante tanto tiempo fuera capaz de hacer algo tan horrible? La respuesta parecía clara, pero aún así, Ethan no podía dejar de preguntar. ¿Cómo había llegado tan lejos? Lo peor de todo era que su padre no tenía ni idea. David nunca sospechó nada. Ethan sintió que el horror lo envolvía. ¿Qué podía hacer él ahora? Con las manos temblorosas, Ethan guardó la carta cuidadosamente y regresó a su habitación. El nudo en su estómago no lo dejaba en paz. Ya no era solo un niño que temía la pérdida de su padre. Ahora, estaba ante una decisión mucho más grande. ¿Cómo le iba a contar a su padre lo que sabía? ¿Cómo podría enfrentarse a Emily y a todo lo que ella había hecho sin perder lo único que le quedaba? La rabia, el miedo y la impotencia lo consumían. Pero sabía que no podía quedarse callado. Si no actuaba ahora, sería demasiado tarde. Ethan pasó la noche en vela, pensando en cómo enfrentar a su padre, en cómo contarle la verdad sin destruirlo. Cada vez que pensaba en lo que podría suceder, una ola de tristeza lo ahogaba. ¿Cómo podría confiar en alguien tan cercano, tan íntimo, si todo había sido una mentira? El día de la boda se acercaba. Y con él, el miedo de que Emily lograra salirse con la suya. Ethan no podía esperar más. Pero, ¿cómo reaccionaría David cuando Ethan finalmente le mostrara las pruebas? ¿Sería capaz de ver la verdad? ¿O Emily lograría manipularlo una vez más? El altar estaba iluminado. Los invitados sentados en bancos de madera con miradas expectantes. La música envolvía el aire con sus notas suaves y solemnes. Todo parecía perfecto. Un cuento de hadas que se estaba construyendo ante los ojos de todos. David, de pie junto a Emily, sonreía con una felicidad sincera. Pero en su interior, Ethan sentía una presión insoportable. Como si el mundo que conocía estuviera a punto de desmoronarse en 1000 pedazos. Las palabras del oficiante flotaban suavemente, como un eco distante. Si alguien tiene alguna razón para que esta pareja no se una, que hable ahora o calle para siempre. El momento había llegado. Ethan estaba allí, de pie, mirando a su padre, a su prometida, a los ojos de los invitados. Todos esperaban lo siguiente.
Las palabras que sellarían este día. El principio de una vida juntos. Pero para Ethan, ese día no significaba lo que todos pensaban. Esa boda no podía suceder. Su padre no sabía lo que él sabía. No sabía que Emily, la mujer que amaba, había estado planeando su muerte. No sabía que todo lo que veía como perfecto era solo una fachada. Con el corazón latiendo con fuerza, Ethan miró a su padre. Luego a Emily, quien sonreía con una dulzura fingida. La rabia y el miedo se mezclaban en su interior. La presión que sentía en su pecho era insoportable. Como si estuviera a punto de explotar. Las palabras que había guardado durante tanto tiempo se agolpaban en su garganta. Pidiendo salir, gritando por justicia. Pero, ¿sería lo suficientemente valiente como para hablar? ¿Sería capaz de detener la boda sin destruir todo lo que amaba? Con cada segundo que pasaba, la certeza de que no podía seguir callado se hacía más fuerte. Si no lo decía ahora, si no actuaba en ese preciso momento, su padre seguiría adelante con el mayor error de su vida. No podía dejar que eso sucediera. La voz del oficiante retumbó en sus oídos. Si alguien tiene alguna razón para que esta pareja no se una, que hable ahora o calle para siempre. Ethan sintió que su cuerpo se tensaba, que sus piernas casi no lo sostenían. El miedo lo paralizaba. Pero a la vez, había algo dentro de él que le gritaba que era su momento. No podía dar marcha atrás. No podía dejar que su padre se casara con una mujer que planeaba matarlo. Fue entonces cuando, sin poder detenerse, dijo: «Papá, no puedes casarte con ella». El murmullo que siguió fue ensordecedor. Las miradas de los invitados se volvieron hacia Ethan, quien temblaba, con los ojos brillando de miedo y determinación. El rostro de David se llenó de sorpresa y confusión. Mientras que Emily, la mujer que hasta ese momento había sido su prometida perfecta, empezó a palidecer. David se agachó, colocando una mano sobre el hombro de su hijo, buscando entender. «¿Qué estás diciendo? ¿Campeón? No es quien tú crees que es». «Papá», dijo Ethan con voz temblorosa, pero firme. Ella quiere hacerte daño. Está planeando matarte». El silencio en la iglesia era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Las miradas de los invitados iban de un lado a otro. Algunas confundidas, otras escandalizadas, pero todas llenas de expectación. Emily, que hasta ese momento había estado tan tranquila, tan perfecta, ahora parecía estar desmoronándose. Su rostro, antes sereno, se torció en una mezcla de sorpresa y rabia contenida. «Ethan, cariño», dijo Emily, su voz forzada. «¿De qué estás hablando? Estás confundido. Todos estamos un poco nerviosos por el gran día. ¿Verdad?» Pero las palabras de Emily no fueron suficientes para disimular lo que Ethan había descubierto. La verdad estaba sobre la mesa. Los ojos de David, primero llenos de confusión, comenzaron a llenarse de incredulidad mientras escuchaba las palabras de su hijo. ¿Cómo podía Ethan decir algo tan grave? ¿Cómo podía su pequeño, su hijo, acusar a Emily de algo tan horrible? Pero algo en el fondo de su corazón le decía que Ethan no mentía. «Lo escuché», continuó Ethan, con más fuerza ahora. «Vi los documentos. Oí sus conversaciones con Mark. Planeaban tu muerte. Papá, después de la boda, iban a hacer que pareciera un accidente. Te estaban usando». Los ojos de David se agrandaron. Y una expresión de horror comenzó a apoderarse de su rostro. «¿Qué dices, Ethan?», dijo, casi sin aliento, como si no pudiera comprender lo que su hijo acababa de decirle. ¿Era posible? ¿Cómo podría Emily, la mujer que amaba, estar involucrada en algo tan terrible? Emily soltó una risa nerviosa. Pero esta vez no fue una risa que tranquilizara a nadie. Su rostro se endureció.
Su fachada de serenidad se desmoronó. Y por primera vez, Ethan vio el verdadero rostro de la mujer que había llamado madre. La arrogancia en su mirada era palpable. Y la furia contenida por no haber logrado engañar a todos era evidente. Esto es absurdo, dijo Emily, levantándose, su tono más feroz que nunca. David, tienes que creerme. Esto es solo una invención de un niño celoso. Pero David ya no la miraba con los mismos ojos. Su rostro, antes lleno de amor y devoción, se torció en una mezcla de dolor y desconfianza. ¿Es verdad, Emily?, preguntó, su voz quebrada. ¿Es cierto lo que él dice? El tiempo pareció detenerse mientras todos esperaban su respuesta. Ethan, con el corazón golpeando en su pecho, observó cómo la mujer que había creído una madre para él luchaba por salir de la trampa que ella misma había tejido. Pero ya no había escape. La verdad estaba frente a ellos. ¿Cómo reaccionará David ahora que la verdad está al descubierto? ¿Podrá Emily manipular la situación una vez más? ¿Y qué sucederá con Ethan y su padre? El aire se volvió denso, tenso, casi palpable en la iglesia. Los murmullos de los invitados se ahogaban bajo el peso de lo que acababa de suceder. Ethan, con el corazón todavía acelerado, miró a Emily mientras su padre la miraba por primera vez como si realmente la estuviera viendo. El engaño había caído, y con él, la fachada perfecta que Emily había construido se desmoronó ante todos. El rostro de David, lleno de incredulidad, pasó a ser un mar de dolor, como si todo lo que había conocido se estuviera desmoronando. Emily, que siempre había sido la imagen de la calma, de la perfección, comenzó a perder el control. La máscara de serenidad se rompió con cada palabra de Ethan, y en su lugar, una furia contenida, que había estado ahí todo el tiempo, empezó a brotar. No puedes estar creyendo esto, dijo Emily, su voz temblando pero llena de rabia. Ethan está mintiendo. Todo esto es una locura. Su cuerpo temblaba de frustración, de furia, y su mirada, antes tan dulce, ahora se tornaba amenazante. David, cariño, tú sabes que te amo. Esto es solo un juego de un niño pequeño. Un niño celoso que no sabe lo que está diciendo, dijo, mientras su tono se volvía más agresivo. No tienes que hacerle caso. Pero el daño ya estaba hecho. David ya no podía ver a Emily con los mismos ojos. Esa mujer a la que había entregado su vida, con la que pensaba construir un futuro, ahora era una desconocida. El miedo, la confusión, la tristeza, todo lo que sentía se mezclaba dentro de él. ¿Cómo había llegado tan lejos sin ver lo que realmente sucedía? ¿Así que todo esto era una mentira?, preguntó David, su voz rota, llena de desesperación. ¿Todo lo que me dijiste? ¿Todo lo que me prometiste? ¿Era una mentira? Emily, antes tan encantadora, tan segura de sí misma, se veía ahora como una niña acorralada, buscando una salida. El pánico brillaba en sus ojos. Y la máscara que había usado durante tanto tiempo comenzó a desmoronarse por completo. Pero en lugar de arrepentirse, la furia y la desesperación la dominaron. La sonrisa que había mostrado tantas veces, esa sonrisa perfecta que había cautivado a todos, se convirtió en una mueca amarga, llena de resentimiento. «Eres un tonto», gritó Emily, su rostro rojo de rabia. «Siempre has sido un tonto. No entiendes nada. David, nunca lo hiciste». Su voz se elevaba con cada palabra, la ira empujándola a límites que no conocía. «Sí, lo planeé todo. ¿Qué esperabas? No iba a quedarme de brazos cruzados mientras tú jugabas a ser el hombre perfecto. No lo necesitaba. Siempre quise más. Siempre he querido más». Cada palabra parecía cortar el aire, destrozando la imagen que David tenía de ella. Ethan, con los ojos llenos de lágrimas,
Vio cómo la mujer que había esperado fuera su madre adoptiva se transformaba en un monstruo. David no pudo soportarlo. El amor que había sentido por Emily se había convertido en asco. Cada palabra que ella decía lo hundía más en la desesperación. ¿Cómo pudo no haberlo visto antes? El dolor era tan grande que apenas podía respirar. ¿Cómo había confiado en alguien tan cruel? Emily, ahora completamente desbordada, dio un paso atrás. Lo he hecho todo por mí misma. He jugado todas las cartas para conseguir lo que quiero. Y ahora tú estás arruinando todo. Dijo con una risa amarga. Tú me has perdido, David, y lo peor de todo es que tú no me importas en absoluto. Me has fallado. El desgarro emocional de David era palpable. Todo lo que había construido con Emily. Todo lo que había creído era una mentira. Y en su lugar, había una mujer egoísta, fría y calculadora, que lo había usado durante todo el tiempo. Se sentía tan pequeño, tan inútil, y lo peor de todo, sentía que había fracasado como padre. ¿Cómo podía haber permitido que su hijo se sintiera tan solo en su propia casa? Ethan, por su parte, sentía una mezcla de alivio y dolor. El alivio de que la verdad había salido a la luz se combinaba con el dolor de saber que su padre había sufrido por su amor ciego hacia Emily. Ethan había hecho lo que debía hacer. Pero el precio había sido alto. Ahora, David, el hombre que lo había criado con tanto amor, parecía estar quebrado. ¿Podría repararse alguna vez? ¿Y qué pasaría con él y su padre ahora? El aire en la iglesia estaba pesado, lleno de confusión y desgarramiento. Emily, que hasta ese momento había sido la mujer perfecta a los ojos de David, ya no tenía máscara. La verdad estaba sobre la mesa, como un cuchillo afilado que había cortado de golpe todas las mentiras que habían envuelto su vida. Los ojos de David, antes llenos de amor y devoción, ahora reflejaban solo incredulidad. La traición de Emily le golpeó como una ola fría, dejando una sensación de vacío en su pecho. Ethan observaba en silencio, con el corazón aún agitado, mientras su padre procesaba lo que acababa de escuchar. Lo había logrado, había revelado la verdad. Pero el precio era mucho más alto de lo que imaginaba. David no era el hombre seguro que solía ser. Y Ethan tampoco era el niño que solo esperaba que las cosas mejoraran. Ahora, ambos se encontraban en un campo de batalla emocional. Y lo peor de todo, no sabían cómo reconstruir lo que se había roto. David, con la voz quebrada, se giró hacia Emily, intentando comprender. ¿Por qué, Emily? ¿Por qué? Cada palabra que salía de su boca parecía un eco vacío. Un intento desesperado de comprender lo incomprensible. Las promesas, los momentos compartidos, las risas, todo parecía una gran mentira. Emily, con la máscara rota, ya no trataba de ocultar su ira. Lo hice porque tú nunca me prestaste atención, dijo con desdén, su voz cargada de resentimiento. Todo lo que querías era vivir en tu burbuja perfecta. Pero, ¿sabes qué? Yo también tenía mis sueños, mis deseos, y tú me los arrebataste. David, no te importaba lo que pasaba conmigo, solo con lo que tú querías. David, que durante tanto tiempo había sido el pilar de Ethan, el hombre que lo había guiado. Ahora estaba perdido. No te reconozco, murmuró, sus palabras llenas de dolor. No entiendo cómo llegamos hasta aquí. La rabia de Emily comenzó a desbordarse. Cada palabra que decía parecía explotar en el aire, como un volcán que no podía contener su furia. Nunca fuiste lo suficientemente bueno para mí. Nunca lo fuiste. Lo que planeaba no era solo por dinero, sino para liberarme de ti. La confesión salió de su boca con una facilidad escalofriante, como si todo fuera parte de un juego que ya había decidido ganar. Mientras Emily continuaba, la verdad se abría paso en el corazón de David como una daga afilada.
Todo esto lo hiciste por dinero. Por control. Y ahora, después de todo lo que has hecho, solo quieres que lo olvidemos todo. Pero no lo haré. No puedo, dijo David, su voz firme. Aunque rota, todo lo que pensaba que conocía de ti es mentira. La caída de Emily era inevitable. En sus ojos ya no brillaba la manipulación que había mantenido durante tanto tiempo. El rostro de David reflejaba el dolor más profundo. Pero en sus ojos también había una chispa de determinación. Ya no podía ser el hombre que aceptaba las mentiras a cambio de paz. Tenía que enfrentarse a la verdad. Por dolorosa que fuera. Ethan, por su parte, sentía cómo todo el peso del mundo caía sobre sus hombros. Aunque había sido él quien había destapado la mentira. Ahora sentía que el camino a la sanación era incierto. La relación con su padre ya no sería la misma. La confianza, una vez inquebrantable, se había desmoronado. Aunque sabía que la verdad debía salir a la luz. La herida que había dejado esa revelación era profunda. Papá, lo siento, murmuró Ethan, acercándose a su padre. Te prometo que todo esto se va a arreglar. David lo miró con ojos que ya no estaban llenos de la duda que sentía antes, sino con un amor más puro, más real. Gracias, hijo, gracias por ser valiente. La voz de David sonaba distinta, como si estuviera despidiéndose de una parte de su vida. La parte de su vida que había compartido con Emily. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo de tonos cálidos el cielo. Era un nuevo amanecer, no solo para el mundo, sino también para David y Ethan. El dolor y la confusión de los días anteriores no desaparecían de inmediato. Pero al menos había algo diferente ahora. Un sentimiento de unidad. Habían sobrevivido a la tormenta. Y aunque no sabían qué depararía el futuro, al menos se tenían el uno al otro. Después de los terribles descubrimientos. De la verdad expuesta a la luz como un rayo cegador. David ya no era el mismo hombre. Las capas de inocencia y confianza que había ido construyendo durante años se habían desvanecido. Emily había roto algo en él. Pero mientras todo lo que había creído se desmoronaba, había algo que no se había roto. El amor por su hijo. David, sentado junto a Ethan en la sala, observaba cómo su hijo mordisqueaba una galleta con una concentración que solo un niño podría tener. Ethan, ese niño valiente, que lo había salvado no solo de la mujer que había planeado matarlo, sino también de su propia ceguera. Ahora, su relación ya no era la misma. Habían pasado por un laberinto de emociones, pero al final, se había forjado un vínculo más fuerte que nunca. Papá, dijo Ethan, levantando la mirada hacia él. ¿Crees que todo va a estar bien? David, quien había estado mirando el vacío, volvió a centrarse en su hijo. En sus ojos, vio la misma incertidumbre que él sentía, pero también una determinación que lo inspiraba. No lo sé, hijo, es difícil, muy difícil. Las palabras de David eran sinceras, cargadas de la realidad de lo que estaban viviendo. Pero en su tono también había una confianza nueva. Una confianza que había nacido de la lucha, de la supervivencia. No importa cuánto tarde, continuó David, nosotros lo enfrentaremos juntos. No te dejaré solo. Ethan, aunque joven, entendió que las palabras de su padre no eran solo una promesa vacía. Había un compromiso profundo allí. Uno que se había forjado en el fuego de la adversidad. Ambos habían sido rotos, pero también habían sido reconstruidos. Juntos. En ese momento, David no solo veía a su hijo como un niño que necesitaba protección. Ahora lo veía como un compañero. Como alguien que, a pesar de su corta edad, ya había demostrado ser más valiente que muchos adultos. Ethan había sufrido, pero también había crecido. Había tomado las riendas de su propio destino y,
al hacerlo, había ayudado a su padre a enfrentarse a la verdad que tanto temía. Papá, lo prometo, vamos a superar esto, dijo Ethan, sus palabras llenas de una madurez que David no esperaba. David no pudo evitar sonreír con tristeza, tocando la cabeza de su hijo con una suavidad que hablaba más de su adoración y gratitud que de cualquier otra cosa. Lo sé, campeón, lo sé, la vida, después de todo lo que había sucedido, seguía adelante, aunque no de la manera en que David y Ethan lo habían imaginado. Había días difíciles por delante, y las huellas de lo que habían vivido seguirían marcando sus corazones, pero al menos ahora se enfrentaban al mundo como un equipo. Y eso, pensó David, era suficiente. Había una nueva batalla por librar. Una que no solo era externa, sino interna. David necesitaba aprender a perdonar, tanto a Emily como a sí mismo. Y Ethan, aunque joven, tendría que enfrentar las cicatrices emocionales de todo lo que había vivido. Pero ahora, había un futuro que podían construir, juntos, y esa posibilidad les daba una esperanza renovada. En ese amanecer, mientras el sol subía con fuerza sobre ellos, David miró a Ethan y vio más que nunca a su hijo. No solo un niño que había salvado su vida, sino un joven fuerte, resiliente, que ahora compartía con él el peso de la verdad. Y que, juntos, enfrentaban lo que vendría. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Ethan? ¿Habrías tenido el valor de enfrentarte a la verdad, por dolorosa que fuera? ¿O habrías guardado silencio? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Si te ha conmovido esta historia, no olvides suscribirte para más relatos reales de coraje, amor y superación. Cada semana te traemos nuevas historias que te harán reflexionar. Nos vemos en el próximo vídeo.